Colombia, el primer sindicato aparece en 1847, gracias a la creación de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, cuyo fin era el de presionar el alza en los impuestos de la aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir en igualdad de condiciones con los traídos de otros países. Esta lucha terminó mal para la sociedad, pues sus reclamos se tornaron violentos, de lo cual hizo que se desatase una guerra civil que dejaría miles de muertos, artesanos y campesinos en su gran mayoría. Luego de este desastre, no surgiría en el país agrupaciones sindicalistas, sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. En ese momento aparecieron las primeras industrias en el país y con ellas los nuevos sindicatos. Ello en un momento en el que Colombia no tenía leyes que los protegieran, ampararan o por lo menos los autorizaran, lo que hizo que todas sus manifestaciones, en especial las huelgas, no fueran tomadas en cuenta por el gobierno y se decretara su ilegalidad. La mayoría de los miembros de los sindicatos eran despedidos de sus trabajos o encarcelados. Por todo lo anterior es que el ejercicio sindicalista en el país entre 1918 y 1930 se denominó el sindicalismo heroico. En el año 1928 ocurrió uno de los episodios más terribles, significativos y recordados en Colombia, la masacre de las bananeras. En la zona bananera del Magdalena, la empresa estadounidense United Fruit Company contaba con más de 25.000 trabajadores contratados por forma de tercerización, los cuales no estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo, por lo cual elevaron unas peticiones para concertar las condiciones laborales y al ser denegadas las mismas, iniciaron la huelga. El 6 de septiembre, la compañía pidió a la fuerza pública que dispersara todo el campesinado. Más de 2.500 personas fueron dispersadas a sangre y fuego, dejando ciertos de muertos y heridos calculados alrededor de 1.500 víctimas, así como innumerables encarcelados. Es durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo que la lucha sindical comienza a ser respaldada por el gobierno. En 1935 se fundó la primera central obrera, la CST, Confederación Sindical de Trabajadores, la cual, 3 años más tarde, se convirtió en la Confederación de Trabajadores de Colombia, formada por trabajadores liberales y comunistas. Bajo el gobierno de Pumarejo también se dio la Ley 83 que otorgó el fuero de protección a los fundadores y a los directivos de las instituciones sindicales. Para 1930, el total de sindicatos constituidos y reconocidos en Colombia sumaban 99, actividad que demuestra que el sindicalismo creció durante la protección del presidente Pumarejo. A finales de 1945, y con la presidencia a cargo del expresidente Alberto Lleras Camargo, estalló la huelga de los trabajadores de Fedenal, la cual fue declarada ilegal y culminó con cientos de despidos y el no reconocimiento de las prestaciones sociales de todos aquellos trabajadores que hayan participado del movimiento huelguístico. Con el gobierno siguiente, a cargo del presidente Mariano Ospina, las cosas no mejoraron para el movimiento sindical. Se inicia un periodo de represión violenta en contra de los movimientos sindicales que buscaba a toda costa desaparecer todo movimiento y todo viso de expresión social. El análisis de los periodos históricos comprendidos hasta 1950 permite concluir que el movimiento sindical ha sido atacado o protegido por los distintos gobiernos de turno dependiendo de su ideología política. Entonces, podremos ver que los intereses particulares han primado muchas veces sobre los gobiernos colombianos, que han sido culpables de la falta de protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Los movimientos sindicales han sido más exterminados que protegidos a lo largo de la historia colombiana. Ello por comprender los movimientos sindicales como un peligro al patrimonio de feudales nacionales e internacionales con intenciones de crear emporios industriales a costa de las garantías y derechos laborales del proletariado colombiano. Respecto al desarrollo histórico del sindicalismo en Colombia, es importante señalar que durante los 16 años de la República Liberal que se dieron entre 1930 y 1946, el Estado defendió el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, aumentando así el poder negociador de la fuerza de trabajo en sus relaciones con las empresas. La consagración del fuero sindical, arma indispensable para la defensa del movimiento sindical, marca una etapa de mayor importancia en la política social del liberalismo de la mano del entonces presidente Santos Montejo. La reforma constitucional de 1936 institucionaliza el derecho de huelga excluyendo de aquella garantía los servicios públicos.
El Estado escucha de manera frecuente las opiniones de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que representó en aquellos años la unidad sindical y cumplió una inmensa tarea de organización. En una serie de sucesivos avances se fue tomando un cuerpo imponente de legislación de trabajo. Naturalmente, la etapa del fortalecimiento del sindicalismo colombiano que cobró mayor fuerza fue bajo el mandato de López Pumarejo, el gobierno que defendía más abiertamente el derecho de sindicalización frente a fuerzas reaccionarias que miraban a la asociación de los trabajadores como una amenaza o delito. Ya no hay sangrías ni masacres. Los dirigentes sindicales son invitados a dialogar al Palacio. Hay intervenciones rápidas del Ejecutivo para solucionar conflictos. Después el movimiento sindical pierde el apoyo del Ejecutivo. La dirigencia se divide, ignora los cambios ocurridos, pierde la capacidad de decisión táctica en la oportunidad y dirección de enfrentamientos, lanzando huelgas descoordinadas o sin perspectivas. Más adelante, los sindicatos pueden participar en política preestableciendo una plataforma clara, escogiendo candidatos en la asamblea de todos los afiliados, apoyándolos económicamente y dejando previamente definidos los puntos que los escogidos impulsarán si llegan a obtener la curul. Finalmente, a partir del 2002, el Estado insiste en la urgencia de que las organizaciones sindicales se sometan a una reestructuración funcional que determine y priorice sus nuevos propósitos, haciendo la transición de un sindicalismo reivindicatorio a otro de participación. Si las organizaciones sindicales modernizan su estructura funcional, redefinen sus metas y pasan a involucrarse en mayor grado en la orientación y concreción de resultados por parte de las entidades públicas o empresas privadas para las cuales laboran, se estarían ubicando en la dirección correcta de cara al siglo XXI. Desde finales del siglo XIX, a causa de las guerras civiles, la comunicación entre funcionarios y huelguistas fue considerada un delito en Colombia. Respecto a las aglomeraciones públicas y la reunión entre miembros de agremiaciones artesanales, se profirió la famosa Ley de los Caballos, que castigaba dichas conductas con prisión, es decir, la función del Estado no era negociadora, sino punitiva, y no es menos ponderada la reacción del aparato estatal, teniendo en cuenta que la anarquía fue erigida como forma de gobierno en el periodo historiográfico conocido como el Olimpo Radical, bajo el imperio de la Constitución de Río Negro de 1863. En el marco de la amenaza subversiva, como consecuencia de la Guerra de los Mil Días y la violencia bipartidista en la primera mitad del siglo XX, entró en vigor el estado de sitio como forma de restablecimiento del orden público. Esto impidió que Colombia cayera en regímenes dictatoriales, mereciendo reconocimiento internacional por su sólida base democrática, con el título de la Atenas Sudamericana, cuya estabilidad resistió la declaratoria de guerra hecha por parte de las mafias y carteles del narcotráfico. Posteriormente, con la llegada de la Constitución de 1991, el Estado ha gestionado activamente la negociación colectiva y ha respetado la autonomía de los sindicatos permanentemente. En razón a que la posición de las instituciones debe ser neutral, las diferencias que se susciten entre empleadores y trabajadores son dirigidas y presididas por el Ministerio del Trabajo, a través de sus delegados desde el momento mismo en que se presenta el pliego de peticiones y se inicia la etapa de arreglo directo. En un ejercicio de diálogo, los representantes del gobierno históricamente han logrado importantes acuerdos con sectores sindicales como FECODE, que indudablemente han mejorado las condiciones laborales de muchos trabajadores en Colombia. En consecuencia, para el Estado colombiano, el respeto por la negociación colectiva será un pilar esencial para lograr la consolidación de una democracia plena en el país
y no dejará de apoyar la solución pacífica de los conflictos colectivos entre distintos sectores sociales, sin importar su origen o naturaleza, pues su mayor interés es y será la garantía del diálogo como herramienta para la solución de controversias. Con el fin de continuar el estudio del derecho de asociación sindical y demás derechos que agrupan el mismo, es importante hacer un análisis de los fundamentos legales que incluyen e influyen en el mismo. Esto con el fin de exponer la postura del Estado colombiano sin dejar de lado los fundamentos internacionales en los cuales se basa el mismo. Para esto es necesario hacer el análisis de diferentes declaraciones y pactos firmados y ratificados por el Estado colombiano, los cuales permiten asegurar que el derecho de huelga es un derecho que puede ser considerado humano fundamental. Esto se hará haciendo un análisis del derecho fundamental que surge de las fuentes que le otorgan tal característica. No se puede dejar de señalar que dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas existe un conjunto de instrumentos supranacionales que receptan el derecho de huelga al máximo de nivel normativo. Algunos de ellos son los siguientes. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la libertad de asociación, siendo el derecho de huelga una garantía asegurativa de la libertad sindical, es una de las bases de este derecho humano, lo cual se encuentra estipulado en la misma en el artículo 23, inciso 4. También podemos encontrar en el artículo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que éste dispone que los estados que hacen parte de tal pacto se comprometen a garantizar entre ellos el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Por último, podemos hacer análisis del artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses, y cuyo organismo de seguimiento debe ser el Comité de Derechos Humanos, que en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de profundizar también sobre temas de sindicatos. Esto nos permite asegurar que sí tiene la garantía de derecho humano fundamental, pues nos... Bueno, luego de analizar la postura del movimiento sindical, tenemos pues la del Estado, que si bien es cierto, no puede abarcar completamente el evitar cualquier tipo de agresión en contra de los sindicalistas, sí tiene estipulado un ente, que es la Unidad Nacional de Protección, que brinda esquemas de seguridad para apoyar a quienes conforman sindicatos a ejercer de manera segura sus funciones sin tener que temer por su vida e integridad y la de sus familias. El Estado vela porque todo trabajador cuente con las condiciones para ejercer su derecho a la libre asociación. Y el ente encargado de vigilar es el Ministerio de Trabajo para que sea salvaguardado por el Estado y sus derechos y obligaciones sindicales y éstas se lleven a cabo. El mal uso de los permisos sindicales para no asistir a trabajar sin estar ejerciendo actividades relacionadas con el sindicato es abusar de los derechos sindicales usándolos para fines que no corresponden. En algunos sindicatos ocurre esto y además genera un malestar en el ambiente sindical. El Ministerio de Trabajo tiene como cometido hacer alusión al Estado social de derecho, creando espacios y canales de participación de la comunidad y poder mejorar sus condiciones como las organizaciones sindicales protegidas y promovidas por la OIT, la Constitución Política de Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. Se esfuerza también en hacer cumplir los procedimientos de diálogo empleador y sindicato sobre mejores condiciones de trabajo, ya que esto genera sentido de pertenencia respecto a las empresas por parte de los trabajadores, entonces su rendimiento y el ambiente laboral mejoran, además de que la economía progresa, según el Ministerio de Trabajo. Por eso invita a un sindicalismo responsable, es decir, para cometidos y fines que la ley promueve mediante el sindicato. Respecto a la protección de personas perseguidas por parte de las empresas, el Estado, mediante vías administrativas y judiciales, es contundente ya que esto configura un atentado contra la asociación sindical
la gestión gremial, la democracia sindical y la libertad sindical. Por otra parte, es de tener en cuenta que la persecución a trabajadores sindicalizados se encuentra sancionada penalmente por ser un atentado contra las garantías de los trabajadores. Entonces, atenta contra normas laborales y contra normas penales además, ya que es un derecho que los empleadores y sociedad en general deben respetar. En algunos sindicatos hay empleados que no se sienten representados por la gestión gremial y bueno, por las funciones como se ejercen, ya que a veces lo que hacen es aprovechar el fuero y permisos para trabajar un poco menos o algunos integrantes persiguen fines personales en vez de luchar por mejorar las condiciones de todos los trabajadores y en estos casos los propios afiliados podrán y deberán ponerlo en conocimiento del juez de la República o por vía administrativa ante el inspector de trabajo si evidencian que, bueno, ha existido un abuso por parte de algún líder sindical, por la junta directiva o por el sindicato como tal, violando sus propios estatutos o fines, ya que la Constitución política dice que un sindicato se rige y crea por sus propios estatutos y sus principios democráticos. Según la normativa y las políticas del Estado, este se encuentra presto a respetar y hacer respetar los fueros sindicales jurídicamente constituidos. La respuesta jurisprudencial que ha tenido el Estado frente a las actividades sindicales, las organizaciones y asimismo contra la violencia que ellos denuncian de las cuales son víctimas, ha ido encaminada más que todo a crear garantías y a pues a evitar que ellos sufran de esta violencia. Sin embargo, el Estado es consciente que Colombia está sumergida dentro de un conflicto armado interno del cual obviamente estas organizaciones no van a escapar y claramente pues esto surge pues por las actividades que ellos hacen en la defensa de derechos laborales, entonces pues que es inevitable que ellos estén dentro de esta violencia que los margina. Sin embargo, pues busca así sea de manera jurisprudencial o mediante otros mecanismos, pues de que no se siga repitiendo. Hay un informe de la Fiscalía General de la Nación en el cual se investigan 354 sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2000 hasta el año 2011, en el cual pues de ello se saca un análisis y se dice que del 46.9% de las sentencias analizadas son condenatorias anticipadas. Es decir, pues que no se lleva a trámite todo el proceso y que resultan condenatorias. Sin embargo, el 38% sí se lleva todo el proceso normal y asimismo surten como una sentencia condenatoria, pero que solamente el 7% dan como resultado condenas absolutorias en contra de los sujetos activos que cometen delitos en contra de las actividades de los líderes y de personas que están asociadas a sindicatos. Por lo cual, entonces, la Fiscalía General de la Nación de allí deduce que, pues, que su actividad ha sido eficaz y que tienen una efectividad en un 92.5%. Por lo cual, entonces que ha sido pues una labor gigantesca la que han tenido, sin embargo, pues que pues no todos los delitos han sido así de esta manera eficaz resueltos. Por lo cual, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el año 2008 creó los juzgados del Circuito Penal Especializado Bogotá 10 y 11 y asimismo el 56 del Juzgado Penal Ordinario de Bogotá para que estos juzgados únicamente se encargaran de resolver los delitos que tenían que ver en contra de pues que de los líderes y de personas asociadas a sindicatos. Entonces, pues que esto buscaba descongestionar la justicia. Pues de ello se concluye que el Estado ha buscado de una u otra forma, de manera jurisprudencial, a través de todas sus cortes, proteger un poco el derecho de asociación sindical y pues la libertad de los mismos.